Una azafata exige que el príncipe salga de primera clase, pero no sabe que es su avión. Protagonistas: Megan Carter, azafata dedicada. Lauren, azafata compañera. Alexander Morgan, príncipe empresario. Gregory Hughes, capitán experimentado. Andrew, esposo profesor. Megan Carter llevaba 5 años trabajando como azafata en Skylux, una aerolínea privada que ofrecía vuelos de lujo. Para ella, este empleo era más que un sustento económico, representaba la realización de un sueño. Desde niña, Megan había querido recorrer el mundo y conocer a personas de todas las culturas. Sin embargo, aquella tarde de otoño en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, experimentaría uno de los días más conflictivos de su vida. El vuelo 778, operado por Skylux, estaba destinado a salir a las 6 de la tarde con destino a Los Ángeles. Megan llegó a la terminal con su uniforme impecable, falda azul marino, blusa blanca con el logotipo dorado de la compañía en la solapa y un pañuelo azul anudado al cuello. A sus 28 años, era conocida por su dedicación y profesionalismo. Había ganado cierta reputación entre las tripulaciones por su firmeza ante los pasajeros más exigentes, pero también por su calidez a la hora de atenderlos. «Buen día, Megan», la saludó su compañera, Lauren, otra azafata con 3 años de experiencia. «Parece que hoy tenemos un vuelo tranquilo, apenas 12 pasajeros en primera clase y 2 en clase ejecutiva». «Sí, tengo entendido que el grueso de la capacidad está reservado para el equipo de Alexander Morgan, ese empresario millonario que compró recientemente la aerolínea», comentó Megan, revisando la lista de pasajeros. «Bueno, al menos tendremos menos caos. Me han dicho que Morgan es un príncipe, o algo así, y que heredó un título nobiliario europeo. Pero trabaja con grandes negocios en Estados Unidos». Megan, quien no solía impresionarse con títulos de nobleza ni grandes fortunas, asintió sin mucho interés. Para ella, su prioridad era que el pasaje estuviera cómodo, sin importar cuán famosos o poderosos fueran los clientes. Una vez a bordo, se aseguró de verificar los protocolos de seguridad, revisó que las botellas de agua y los snacks de cortesía estuvieran en orden y aguardó la autorización para despegar. Poco después de que los pasajeros abordaran, Megan notó que uno de ellos estaba algo alterado. Era un hombre alto, de cabello castaño y traje elegante, que parecía haber bebido un par de copas de más en la sala VIP. Tenía la corbata ligeramente desarreglada y los ojos un tanto vidriosos. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó Megan, intentando sonar comprensiva. El hombre la miró con ojos entrecerrados y respondió con una voz grave. «Estoy estupendamente. Solo quiero sentarme a gusto en mi asiento y no ser molestado». No era extraño que algunos pasajeros subieran al avión un poco ebrios, sobre todo en vuelos privados, donde solían llegar celebridades o magnates que festejaban sus acuerdos. Sin embargo, había algo en la forma de hablar de aquel hombre que llamaba la atención de Megan. Parecía tener un aire de seguridad aplastante, casi arrogante. «Señor, si ha estado bebiendo mucho, podría ser necesario que tomara un poco de agua antes de despegar». «Permítame ayudarlo», sugirió ella con suavidad. La respuesta fue un bufido y un ademán de fastidio. «Déjeme en paz, por favor», replicó el hombre. Megan sintió que la sangre le hervía. Durante su carrera, había tratado con todo tipo de pasajeros, pero no toleraba la mala educación. No obstante, se mordió la lengua para conservar la compostura. Se giró hacia Lauren y le hizo una seña, pidiéndole algo de agua y café. Mientras tanto, el individuo se instaló en uno de los mejores asientos de la cabina de primera clase. Megan, siguiendo el protocolo, revisó la lista para comprobar su asiento. Curiosamente, notó que aquel hombre no figuraba con un ticket registrado a su nombre. Dado que no existía, según su lista, un asiento asignado con ese código, pensó que podía tratarse de alguien que se había infiltrado sin permiso o que sencillamente se equivocó de cabina. «Disculpe, señor», dijo Megan, aproximándose de nuevo. «Necesito verificar su pase de abordar, porque no lo veo en mi lista».
Puede que su asiento sea en otra sección. El hombre la miró con altivez. No necesito ningún pase de abordar. Yo estoy donde debo estar. Aquella respuesta encendió de inmediato las alarmas de Megan, quien supuso que debía tratar con un polizón o con un pasajero confundido. Sin pensarlo dos veces, se mantuvo firme. Señor, si no me enseña su pase de abordar, tendré que pedirle que abandone esta zona. De lo contrario, no podremos despegar. ¿Perdón? El hombre lanzó una carcajada incrédula. ¿Abandonar yo mi asiento? Eso sí que es gracioso. Megan inspiró hondo para no perder la calma. Pensó en la posibilidad de llamar a seguridad, pero antes de hacerlo, quiso concederle al individuo la oportunidad de explicar la situación. Señor, no quisiera causarle problemas, pero si no coopera, tendré que tomar medidas más drásticas. El procedimiento de la aerolínea es muy claro. Por favor, muéstreme su boleto o tendré que reportarlo al capitán. El hombre la observó sin parpadear y con un gesto desafiante se cruzó de brazos. Haga lo que tenga que hacer. Te advierto que te vas a llevar una sorpresa. Los nervios de Megan se crisparon, pero mantuvo su profesionalismo. Aquella iba a ser una noche muy larga. El vuelo aún no había despegado cuando Megan decidió seguir el protocolo. Se dirigió a la cabina de mando y habló con el capitán, Gregory Hughes, un piloto con 20 años de experiencia. Le explicó la situación. Había un pasajero que, aparentemente, no tenía boleto asignado a primera clase y, además, mostraba signos de ebriedad. ¿Cómo que no tiene boleto?, preguntó el capitán, sorprendido. Este vuelo es privado, y la lista de pasajeros la proporciona directamente la gerencia de la aerolínea. Se supone que todos están autorizados. Megan le mostró la lista en su tableta, señalando que el nombre de aquel hombre no aparecía. Entonces, el capitán se comunicó con la oficina de operaciones en tierra para verificar. Por radio, recibió una respuesta confusa: no existía un registro oficial a nombre de Alexander Morgan o Alexander Olgo en el sistema. Sin embargo, aquel hombre había llegado hasta la puerta del avión mostrando una credencial de alto nivel. Mientras el capitán hacía las averiguaciones pertinentes, Megan regresó a primera clase. Encontró al pasajero recostado, con los ojos medio cerrados, emanando un ligero aroma a whisky. Se aproximó con cautela. Señor, necesito que me acompañe, por favor, le dijo con tono firme. No pienso ir a ningún lado, contestó él, abriendo un ojo. Megan, indignada, decidió que era hora de actuar. Si aquel hombre se negaba a obedecer, tendrían que desembarcarlo por la fuerza, lo cual podía demorar el vuelo y enfurecer a los demás pasajeros. Pero entonces, escuchó pasos rápidos tras ella. Era Lauren, que venía con cara de asombro. «Megan», exclamó Lauren, agitada. «Acabo de recibir un mensaje del capitán. Creo que es mejor que lo leas». Megan tomó el teléfono y leyó un texto que el capitán había reenviado. Decía: la oficina central confirma que el pasajero en cuestión podría ser Alexander Morgan, también conocido como Príncipe Alexander de Montgomery. Es el inversor mayoritario y propietario legal de esta aeronave. Procedan con cautela. Aquella revelación cayó sobre Megan como un balde de agua fría. De pronto, todos los comentarios y rumores sobre el príncipe empresario cobraron sentido. Se sintió aturdida, pero no dispuesta a claudicar. Había escuchado muchas historias sobre empresarios que se adjudicaban títulos nobiliarios inexistentes, tal vez este era uno más. No obstante, las pruebas eran contundentes. La tarjeta de embarque, que él decía no necesitar, era irrelevante, pues si él era efectivamente el dueño de la aeronave, tenía carta blanca para subir a bordo cuando quisiera. Megan sintió una mezcla de vergüenza y confusión. Aún así, su sentido del deber prevaleció. No iba a tolerar que, por su embriaguez, pusiera en peligro la seguridad del vuelo. «Bien, señor Príncipe Alexander», dijo Megan en un tono sarcástico. «Si de verdad es usted el dueño de este avión, me alegro por usted.
Pero en su estado, no está autorizado a viajar en la cabina con los demás pasajeros sin antes ser evaluado por un médico o, al menos, tranquilizarse. Las normas de la FAA, Federal Aviation Administration, son muy claras. Él levantó la mirada y, en ese momento, algo destelló en sus ojos. ¿De veras piensas hablarme así?, preguntó con una sonrisa ladeada. ¿Quién eres tú para juzgar mi estado? Megan perdió la paciencia. Le arrebató el vaso de whisky que tenía en la mesita. Escuche, señor, o príncipe, o lo que sea. Necesito que me entregue este vaso y que no beba más alcohol hasta que despegue el avión. De lo contrario, me veré obligada a solicitar a seguridad que lo baje. La tensión escaló a un punto inusitado. Los pocos pasajeros que ya estaban en primera clase miraban la escena con curiosidad y cierto temor. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie habría previsto. Alexander se puso de pie de golpe, su cuerpo tambaleó ligeramente y su brazo tropezó con la bandeja que sostenía Megan. El agua y el café se derramaron, salpicando su corbata y parte de la falda de ella. «Mire lo que hizo», exclamó Megan, indignada, secándose con una servilleta. «Tú fuiste la que se cruzó», replicó él, irritado. Fue la gota que colmó el vaso. Megan, sin pensarlo dos veces, tomó lo que quedaba en el vaso de agua de la bandeja y se lo tiró encima a Alexander. El líquido helado le empapó la camisa y el traje. «¿Estás loca?», gritó él, sacudiéndose. El silencio se apoderó de la cabina. Megan se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Había arrojado agua al que, según todos los indicios, era el dueño de la aerolínea y un príncipe reconocido. Un escalofrío recorrió su espalda. Acababa de condenarse a perder su empleo y quizá algo más. El capitán Hughes supo de inmediato lo que había sucedido. Convocó a Megan y a Alexander a la parte trasera de la cabina para hablar en privado, evitando un escándalo mayor. Lauren y los demás miembros de la tripulación se quedaron en sus puestos, conteniendo la respiración. «Megan, ¿entiendes la magnitud de lo que hiciste?», inquirió el capitán con expresión de preocupación. «El señor Morgan es el dueño de esta aerolínea. Podría dejarte sin trabajo con un solo chasquido de dedos». El capitán no solía ser tan directo, pero esta vez la situación lo ameritaba. Megan, con el rostro aún encendido, agachó la mirada. «Capitán, lo siento». Pero este hombre miró fugazmente a Alexander. Vino con una actitud provocadora, borracho y sin mostrar su boleto. Me insultó y casi me tira el café encima. Alexander, a su vez, se mantenía en silencio, con los ojos fijos en Megan. A pesar de estar empapado, no parecía furioso, sino más bien pensativo. «Capitán», intervino Alexander finalmente, «reconozco que me excedí con la bebida. Ha sido un día difícil. Solo quería relajarme», pero volvió la vista hacia Megan. «Quizá yo también me pasé de listo». Megan sintió un atisbo de alivio. Quizá no estaba todo perdido. El capitán, nervioso, preguntó: «¿Desea presentar cargos contra la señorita Carter, señor Morgan? Debo informar que ella violó el protocolo al agredir a un pasajero, incluso si el pasajero es el propietario de la aerolínea». El príncipe respiró hondo. Se quitó el saco empapado y lo tendió a un sobrecargo para que lo llevara a secar. «No. No pienso presentar cargos». La señorita Carter actuó movida por su percepción del deber. Aunque, claro, podría haber manejado mejor la situación. Megan notó que la tensión en el ambiente disminuía. Aún así, su corazón latía con fuerza. No podía creer que, tras haber arrojado agua a su propio jefe y un príncipe, éste no la despidiera de inmediato. El capitán, intentando restablecer el orden, consultó a Alexander sobre la salida del vuelo. El príncipe asintió. «Procedan con el despegue. Pero necesito hablar con la señorita Carter antes de que termine este viaje». El capitán miró a Megan con un rictus de preocupación, pero asintió. Tenía claro que esa orden no se podía desobedecer.
Megan regresó a sus labores sintiendo que un volcán de emociones se agitaba en su interior. Estaba confundida, asustada y, en cierta forma, también intrigada por aquel hombre. El avión despegó poco después. Cuando alcanzó la altitud de crucero, la tripulación comenzó a repartir bebidas y aperitivos a los pasajeros. Megan, sin embargo, se mantenía apartada, revisando el estado de los demás asientos y evitando cruzar miradas con Alexander. Durante el servicio de la cena, Alexander se acercó hasta la pequeña cocina del avión, donde Megan preparaba bandejas de comida. La encontró organizando la cubertería y los manteles. ¿Crees que tenga algo de comer para mí?, preguntó, en un tono más amable del que ella hubiera esperado. Megan se giró, sorprendida de verlo tan cerca. Por supuesto, señor Morgan. Tenemos un menú diseñado por un chef de alta cocina. ¿Le gustaría un filete con vegetales a la parrilla? Alexander sonrió, enarcando una ceja. Suena bien. Mientras ella preparaba el plato, sintió la mirada del príncipe clavada en su perfil. No se atrevía a sostenerle la mirada. Finalmente, él habló. Megan, ¿cierto? Sí, señor. Megan Carter. ¿Cuánto tiempo llevas en la aerolínea? 5 años. Alexander pareció meditar algo, en silencio. Luego, con voz calma, dijo. Supongo que, en 5 años, habrás visto de todo. Gente arrogante, gente amable, gente difícil. Así es, respondió Megan, sin dejar de servir. Pero lo de hoy ha sido diferente. Alexander se quedó callado unos segundos antes de añadir. Siento haberme comportado como lo hice. A veces, cuando viajas tanto y tienes tantas presiones encima, pierdes la perspectiva de las cosas. Pensé que podría pasar inadvertido, supongo que exageré con la bebida. Por un instante, Megan casi sintió pena por él. Sin embargo, no podía olvidar que la había tratado con desprecio y que, al fin y al cabo, era el dueño de la aerolínea, alguien con un poder inmenso sobre su futuro. Agradezco su disculpa, señor Morgan. De verdad. Ojalá comprenda que yo solo estaba cumpliendo con mi deber al evitar que alguien en estado inconveniente pusiera en riesgo el vuelo. Él asintió, tomando el plato que ella le ofrecía. Lo comprendo, señorita Carter. No soy un tirano, ni un monstruo que despide a sus empleados por un simple arrebato. Sin embargo, debo decirte que lo que hiciste fue muy arriesgado. Lo sé, admitió ella, bajando la voz. Actué por impulso. Lo lamento. De acuerdo. Alexander se encogió de hombros. Me cambiaré de ropa y trataré de descansar un poco. Quizá podamos hablar más tarde. Megan asintió en silencio, mientras él se marchaba con el filete. Sentía un nudo en el estómago, mezcla de alivio y tensión por la incertidumbre del futuro inmediato. ¿Qué intenciones ocultaría aquel príncipe? Tras un par de horas de vuelo, la mayoría de los pasajeros en primera clase se habían acomodado para ver alguna película o dormir. Megan se ocupaba de recoger las bandejas vacías y ofrecer mantas a quien las solicitara. Intentaba ignorar la presencia de Alexander, concentrada en su trabajo. Sin embargo, Alexander no la ignoraba. La llamaba con frecuencia para pedirle agua o café, y cada vez que ella se acercaba, la observaba con una mirada intensa. Cuando el reloj marcaba las 11 de la noche, el avión surcaba los cielos de Estados Unidos a una altura de 40.000 pies. Megan sintió un toque suave en su hombro. Se giró y vio a Alexander, con un traje distinto, impecable. Megan, ¿tienes un minuto para hablar? Ella tragó saliva y miró alrededor. Lauren estaba atendiendo a otro pasajero, y el capitán se mantenía en la cabina de mando. Sí, señor Morgan. ¿En qué puedo ayudarlo? Él le hizo una seña para que se apartara un poco del pasillo principal, buscando un lugar discreto. Llegaron hasta una pequeña área de servicio, donde no había pasajeros a la vista. Mira, sé que lo de esta tarde fue un malentendido. De verdad no quiero que te preocupes por tu trabajo,
porque no pienso despedirte. Más bien, me gustaría compensar tu molestia. Megan enarcó las cejas, sorprendida. ¿Compensarme, señor Morgan? ¿En qué sentido? Digamos que, dada tu experiencia, podrías ascender a un puesto con más responsabilidad y mejor salario dentro de la aerolínea. Tengo cierta influencia en la compañía, así que podría recomendarte para un puesto de supervisora de tripulaciones. El corazón de Megan dio un salto. Era cierto que un ascenso mejoraría su vida de forma considerable. No obstante, también le resultaba extraño que él se lo ofreciera así. De la nada. Le agradezco el gesto, señor Morgan, pero no quiero que esto parezca un trueque por lo que sucedió. Prefiero ganarme un ascenso con mi trabajo. Alexander sonrió de medio lado. Me gusta tu carácter. Pero no solo vengo a ofrecerte un ascenso. Pensaba invitarte a cenar en Los Ángeles cuando aterricemos. Conozco un restaurante espectacular. Ella parpadeó, incrédula. ¿Está usted invitándome a salir? Así es, confirmó Alexander, con seguridad. Megan sintió que un calor subía por su cuello. No recordaba la última vez que alguien la invitara a cenar de un modo tan directo y elegante. Sin embargo, algo crucial le impedía siquiera considerar la oferta. Señor Morgan, aprecio su invitación, pero, estoy casada. El rostro de Alexander se contrajo en una mueca de sorpresa. Oh, lo siento. No lo sabía. Sí, llevo 2 años de matrimonio. Mi esposo, Andrew, es profesor de historia en una escuela comunitaria de Brooklyn. Comprendo, Alexander desvió la mirada un segundo. Aunque, si me permites decirlo, no sabía que estabas casada porque no llevas un anillo. Megan miró sus manos. Era verdad, no usaba un anillo de compromiso. Pero aquello tenía su razón. Su marido había tenido problemas económicos y se habían casado con un anillo muy modesto, que al final decidió guardarse para no perderlo durante las labores de vuelo. Además, a veces prefería no exhibir su vida personal ante ciertos pasajeros. Lo llevo guardado, respondió Megan, con un hilo de voz. La cuestión es que estoy casada. Así que, no hay nada que discutir sobre cenar o salir. Le agradezco el interés, pero no. Alexander asintió, aparentando tranquilidad, aunque sus ojos mostraban un ligero atisbo de decepción. Lo entiendo, señorita Carter. No insistiré. Pero si algún día cambias de opinión. Megan no le dejó terminar la frase. El amor no se compra con dinero, señor Morgan. Y mi matrimonio no está en venta, por mucho que usted sea un príncipe. Tras esta dura contestación, Megan le dedicó una leve inclinación de cabeza y regresó a sus labores. Alexander se quedó allí, pensativo. Nunca antes le habían rechazado tan abiertamente, y menos después de haber ofrecido ventajas laborales tan suculentas. Mientras tanto, los rumores corrían entre la tripulación. Algunos compañeros se preguntaban si Megan y Alexander mantenían un romance secreto, o si la tensión entre ellos era puramente odio. Lauren, que conocía un poco más a Megan, sospechaba la verdad: la azafata era demasiado honesta y fiel a sus principios como para dejarse seducir por la fortuna del príncipe. El resto del vuelo transcurrió sin más incidentes. Megan evitó encontrarse a solas con Alexander, y él, por su parte, no la forzó a ningún encuentro. Ambos parecían guardarse un silencio respetuoso. Cuando el avión aterrizó en Los Ángeles, eran cerca de las 2 de la mañana. Megan se despidió de los pasajeros con su mejor sonrisa profesional, aunque su corazón latía con fuerza al esperar la reacción final de Alexander. En cualquier momento podría decir a los directivos que me despidan, pensó. Sin embargo, para su sorpresa, el príncipe pasó a su lado, cargando su maleta de mano, y se detuvo un instante. Hasta luego, señorita Carter. Ha sido un viaje instructivo. Megan se obligó a sonreír con cortesía. Hasta luego, señor Morgan. Que tenga una buena estancia en Los Ángeles. Gracias, respondió él, echando un último vistazo a Megan. Luego, sin más,
se marchó. Lauren se acercó en cuanto él se alejó. ¿Eso fue todo?, preguntó, en un susurro. Pensé que te ofrecería una limusina, un hotel de lujo o algo semejante. Megan suspiró, con una extraña sensación de alivio y añoranza al mismo tiempo. Le dije que no estaba interesada. No puedo, ni quiero. Terminaron de limpiar la cabina y se prepararon para el siguiente vuelo, que partiría hacia Chicago unas horas después. Megan notó que la adrenalina del evento comenzaba a disiparse, dejando lugar a un cansancio abrumador. En los días siguientes, Megan siguió desempeñando su trabajo sin contratiempos. Para su sorpresa, no recibió ninguna notificación de la oficina central sobre un posible despido. Al contrario, el capitán Hughes la llamó una mañana para informarle que habían recibido un memo directo de Alexander Morgan. Recomendar un posible ascenso para la señorita Megan Carter en la próxima evaluación. Megan no podía creerlo. Aquel hombre al que había arrojado un vaso de agua, el que había amenazado con su sola presencia su estabilidad laboral, ahora la proponía para un ascenso. No sabía si sentirse agradecida o molesta. Sin embargo, aceptó los hechos con madurez y decidió que si el ascenso llegaba, se esforzaría por ganarlo con su trabajo. Durante las semanas siguientes, no volvieron a coincidir en ningún vuelo. Megan continuó su rutina, viajando por diferentes ciudades de Estados Unidos, atendiendo a todo tipo de pasajeros. Pero, de vez en cuando, recordaba el episodio con el príncipe y sentía un leve temblor de emoción al evocar aquellos ojos llenos de determinación e interés. Por su parte, Alexander Morgan siguió con su vida de magnate y miembro de la realeza. En las revistas de negocios apareció fotografiado con diferentes empresarios y líderes, pero nunca más se le vio con una azafata a su lado. Algunos medios especularon que podía estar buscando una esposa para cumplir con tradiciones nobiliarias, pero la verdad es que parecía más interesado en expandir sus inversiones. Una tarde, antes de un nuevo vuelo, Megan recibió en su casa un sobre con el membrete de Skylux. Dentro encontró una carta en papel fino y un boleto de primera clase para un vuelo a París, con fecha abierta. La carta decía: Señorita Carter, gracias por enseñarme que el respeto y la dignidad no se negocian. Esta invitación a París es un obsequio personal. Si algún día deseas tomarla, no hay compromisos ni condiciones adjuntas. Simplemente quiero que sepas que aprecio mucho tu sinceridad. Atentamente, Alexander Morgan. Megan releyó la nota varias veces, con sentimientos encontrados. Por un lado, le halagaba la atención, por otro, sabía que aquello era un gesto de acercamiento. Su esposo, Andrew, al ver la carta, sintió cierto recelo, pero Megan lo tranquilizó, explicándole que no planeaba usar ese boleto. Al menos, no mientras existiera una sospecha de intenciones que pudieran amenazar su matrimonio. Y así continuó la vida de Megan Carter, la azafata que un día exigió a un príncipe que abandonara la primera clase de su propio avión. Aunque su historia podría sonar a un cuento de hadas moderno, lo cierto es que estuvo marcada por las decisiones de una mujer que supo defender sus principios y su dignidad por encima de cualquier fortuna. Los rumores en la aerolínea no cesaron. Algunos decían que, con el tiempo, Alexander volvería a buscarla, otros, que ella terminaría aceptando el boleto a París para reconciliarse con él. La realidad es que Megan siguió amando a su esposo y priorizando sus valores. Y el príncipe, por su parte, aprendió que la lealtad y el amor verdadero no se compran ni con títulos ni con millones de dólares. Por ahora, la última vez que se supo de Alexander Morgan fue cuando Skylux anunció la creación de una fundación benéfica dedicada a la educación en zonas rurales de Estados Unidos. Megan sospechaba que era un acto de genuina generosidad, o quizás una manera de poner en práctica lo que había aprendido. En cualquier caso, ella no podía negar que aquella experiencia la había cambiado. Se sentía más segura de sí misma, más consciente de su valía. Y aunque jamás olvidaría el momento en que lanzó agua al heredero y magnate más poderoso de la aerolínea, agradecía haber salido de aquel desafío con la frente en alto. ¿Habrá un reencuentro? Nadie lo sabe. Pero,
Si sucede, Meghan estará preparada para enfrentar al príncipe con la misma determinación de siempre, recordándole que, al final, el amor y la integridad no tienen precio, ni siquiera en primera clase.